Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto presentar al doctor Jorge Alberto Beltrán Pacheco, continuando con estas conferencias tan interesantes. Jorge Beltrán Pacheco es bachiller y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la misma casa de estudio y con estudios concluidos en la licenciatura en Educación, con mención en Educación para el Desarrollo de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Católica del Perú. También Jorge es especialista en educación virtual por la Universidad de Alicante en España. El día de hoy él va a conversar sobre la transformación de las estrategias docentes y la relación base del proceso de aprendizaje en la etapa post-pandemia. Vamos a concluir destacando las ventajas que conlleva ser un profesor digital, involucrando las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y atendiendo al aprendizaje significativo del estudiante. Jorge, es tuya la pantalla. Muchísimas gracias por la presentación. Saludo a los miembros de la mesa, a todos los participantes de esta actividad y espero sea de suma utilidad todo aquello que digamos en esta conferencia. Particularmente agradezco a los organizadores, el profesor Digital 2030, por haberme permitido intervenir en esta charla. Quería indicarles a ustedes que he compartido a través del chat los enlaces, porque vamos a interactuar también en algunas actividades a lo largo de esta disertación. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a proceder al desarrollo de nuestra conferencia. La misma tiene por título la transformación docente a partir de estas estrategias que tenemos nosotros en base al aprendizaje post-pandemia. La idea es evaluar, analizar con determinado enfoque abierto cómo es que nosotros vamos a observar ese traslado de la docencia tradicional a la docencia digital y cómo es que hemos venido aplicando las distintas herramientas, así como también, como bien lo ha dicho el expositor que me ha antecedido, las aplicaciones para poder mejorar nuestra conectividad y nuestra labor colaborativa. En la docencia tradicional, básicamente debemos destacar que la labor del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha sustentado en una función básicamente expositiva. Expositiva siendo esta una en la cual el estudiante ha tenido una posición receptora, eminentemente pasiva. Esto quiere decir que en la enseñanza tradicional, obviamente, principalmente presencial, el expositor, el profesor, centraba su atención en su labor. En tal sentido, era el centro de atención y el motor y eje primordial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por favor, hay un micrófono abierto. Agradecería desconectar el micrófono. Muchísimas gracias. En el proceso de enseñanza-aprendizaje,
el expositor básicamente era quien dominaba la información, quien dirigía las dinámicas en clase, quien conducía las preguntas e incluso podía hasta cerrar las preguntas y simplemente el estudiante recibía toda aquella información indispensable que luego memorizaba en una memoria a corto plazo para responderle al profesor durante las evaluaciones. Entonces, en esta labor de enseñanza-aprendizaje tradicional, no se tiene en cuenta las necesidades del estudiante, por lo que se propicia los requerimientos del docente. ¿Cómo se enfocó el uso de la tecnología en la enseñanza tradicional? Básicamente, el profesor se sirve de la tecnología para su labor expositiva. Esto quiere decir que el estudiante no se familiariza con la tecnología ni la vincula con su proceso de aprendizaje, en el sentido de que existe una interacción directa del estudiante con la tecnología. Si no, tenemos un profesor, como lo podemos observar, con la computadora en el aula, el retroproyector y la presentación de diapositivas o también mensajes de correo electrónico, pero básicamente la labor de la tecnología en esta enseñanza tradicional es una de asesoría. No se va a vincular la tecnología en el proceso de enseñanza de manera efectiva. Estrategias docentes del profesor digital, la tecnología integrada en el proceso. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Primordialmente lo tenemos, como bien lo señaló el profesor Méndez Adio, que hoy tenemos de golpe por el tema de la pandemia una mayor interacción en entornos virtuales. Como bien se señaló con la taxonomía de Bloom, sustentada en una serie de verbos para las competencias, ahora estos verbos también nosotros lo podemos atribuir o los podemos vincular con nuestra labor como profesores digitales y también a los estudiantes digitales. Esta conferencia y esta actividad académica y global, la convención, se denomina profesor digital. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje es una suma entre la labor o actividad del profesor y la actividad del estudiante. Diríamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de hoy y el que estamos viviendo en este tiempo de pandemia es uno de profesor digital y de estudiante digital. Y por tanto, el proceso se realiza en entornos digitales. Por tal sentido, crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar, lo vamos a vincular nosotros con acciones en el mundo digital. ¿Cómo es que el estudiante puede crear una presentación a través del uso, por ejemplo, del Google Slides para poder tener una labor más interactiva con sus compañeros en el aula digital? ¿Cómo el profesor utiliza los formularios, por ejemplo, nuevamente de Google Formularios, por citar, para poder evaluar a sus estudiantes, siendo un profesor digital, con una herramienta de la cual se está sirviendo, y un estudiante que accede a los entornos virtuales, convirtiéndose también esto, todo ello, en un proceso en entornos digitales? Lo mismo podríamos hacer referencia en el análisis, la aplicación, la comprensión y el recuerdo. Estrategias en este mundo
virtual, en este proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. El aula invertida, basada en un aprendizaje propositivo que se manifiesta a través de la indagación. Normalmente, como lo hemos estado señalando al inicio de esta disertación, el profesor es quien conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje y el centro de atención en la clase expositiva desde una percepción tradicional. Ahora, el actor primordial de la película del aprendizaje, que cabe señalar, es el estudiante. Por tanto, hoy el estudiante, a diferencia, por ejemplo, de mi generación, cuando yo tenía 8 años, 10 años, 15 años, es un sujeto más cercano a la indagación en fuentes informáticas. Recuerdo cuando estaba en la universidad a los 17 años y tenía que estar a las 5 de la mañana en la universidad para esperar la apertura de la biblioteca y acceder al ejemplar impreso de los pocos que habían para hacer mis labores de investigación. Hoy, los jóvenes pueden acceder a los buscadores virtuales y tener información no solo de Perú, no solo de la biblioteca de su universidad, sino de distintas bibliotecas a nivel mundial y también conectarse con otros compañeros, estudiantes de distintas universidades en este mundo globalizado. En tal sentido, en este proceso de aprendizaje basado en el aula interactiva, finalmente los equipos de trabajo, los estudiantes, yo no les denomino grupos sino equipos porque particularmente la palabra grupo para mí refiere a una aglomeración de personas por un propósito común, pero no necesariamente buscando interactuar todos como piezas de una misma función. En tal sentido, el nombre que yo le asigno, que considero más apropiado, es el de equipos de trabajo. Por tanto, en estos equipos de trabajo, ellos van a agenciarse de información a partir también de determinadas fuentes recomendadas por el docente, pero ellos son los que van a consolidar un conocimiento previo para luego complementarlo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas virtuales que nosotros tenemos. De tal manera, ellos pueden indagar información, como lo había señalado, utilizando el Google Search y almacenando la información en el Google Drive. En tal sentido, la labor colaborativa en la búsqueda de fuentes y en el intercambio de información es permanente. Particularmente, debo coincidir de manera central con lo expuesto por el profesor Vidal, en el sentido que yo utilizo mucho en mi proceso de enseñanza-aprendizaje lo que concierne al uso del WhatsApp. Yo le he compartido, por favor, hay un micrófono nuevamente abierto, gracias. Yo he compartido mis clases a través de WhatsApp. Creamos un grupo de WhatsApp paralelo a las aulas virtuales existentes en las universidades y los estudiantes pueden intercambiar puntos de vista, conectarse con el profesor, incluso las 24 horas del día. Porque la labor del profesor ya no se centra en un aula, trasciende las paredes de un espacio físico. Y en este mundo digital, el profesor está al servicio del estudiante, claro, también dentro de las posibilidades de atención por sus diversas actividades, las 24 horas del día, para compartir videos, para compartir información, para propiciar el diálogo entre los distintos actores del aprendizaje, que son los estudiantes. Aprendizaje basado en proyectos, otra estrategia muy utilizada en los entornos virtuales. Para
propiciar el aprendizaje aplicativo y colaborativo. En este caso, se va a aprender a través de las distintas etapas de este proyecto, formando parte de estos pasos, de estos momentos que integran el proceso. Y aprendiendo con las dificultades que se encuentran en el camino, así como también haciendo, aprender haciendo. Y en este caso existen programas, existen entornos virtuales que facilitan la consolidación de proyectos entre los estudiantes, sin necesidad de estar reunidos en un mismo espacio físico presencial, pero sí de modo sincrónico, intercambiando puntos de vista y compartiendo el proceso para su aprendizaje. De allí este aprendizaje cooperativo. Acá tenemos una foto de un aprendizaje cooperativo presencial. Muchos estudiantes me decían, profesor, ahora que estamos en la época de la pandemia y vamos a tener clases virtuales, estoy recordando lo que me decían al inicio de este tiempo de pandemia, ya no vamos a poder intercambiar puntos de vista como normalmente lo hacíamos con nuestros compañeros de clases. Y yo les decía, no, no es tan cierto. Y por ejemplo, aplicando la herramienta Zoom o el entorno Zoom, hemos creado equipos de trabajo, porque en el Zoom se puede trabajar en equipos, creando subsalas. Lo mismo con el Google Meet, también puedo crear salas paralelas. Y de tal manera, ellos han podido reunirse de manera virtual, intercambiar puntos de vista, lanzar sus ideas, sus informaciones, compartir pantalla, agregar ideas en un mismo documento compartido. Y de verdad, después de haberles preguntado yo a ellos, y díganme, ¿qué opinan ustedes de esa experiencia de aprendizaje en entornos virtuales, usando el Zoom y los equipos y los documentos compartidos? Se han sentido fascinados. Porque hemos integrado la tecnología y todas aquellas herramientas y aplicaciones que nos brinda esta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ellos sienten que no hay un distanciamiento. Incluso las clases se nos vuelven cortas en tiempos. Ha habido sesiones de 2 o 3 horas donde hemos dicho, ¿qué tan rápido pasó el tiempo? Sí, porque ahora tenemos la posibilidad incluso de exhibir videos durante las clases y de poder hacer la sesión mucho más divertida y además participativa para los estudiantes. Por ejemplo, algo que el profesor Vidal también señaló, es importante ver las distintas características de los actores, los estudiantes, y cómo él, por ejemplo, los agrupó en estos equipos de WhatsApp o estos grupos de WhatsApp. Aquí, por ejemplo, tenemos aplicaciones integradas al proceso y tenemos el entorno personal de aprendizaje, el PLE. Ustedes pueden crear un PLE y ahí asociar todas aquellas páginas o todas aquellas herramientas tecnológicas que ustedes utilizan. Esto va a darnos o va a manifestar a los demás miembros de su equipo o de su grupo, si es que ya hablamos de la agrupación en global, unos rasgos de su personalidad y de sus aficiones. Por ejemplo, cuando uno crea una cuenta de correo, normalmente te preguntan una serie de rasgos sobre tus gustos, deseos, cuál es la actividad que más desempeñas, con el propósito de poder vincularte con personas con las mismas aspiraciones, con los mismos deseos, con las mismas aficiones. Y en este caso, el entorno personal de aprendizaje presenta además todas las herramientas, todos los instrumentos que yo utilizo en mi proceso de aprendizaje.
Ahora bien, aprendizaje por experiencias efectivas, el aprendizaje creativo y divertido. Yo escuchaba a lo largo de las disertaciones de estos días en este excelentísima convención, cómo la gamificación se ha vinculado de manera categórica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las matemáticas, que normalmente son las tiranas, aquellas no muy queridas por los estudiantes, hoy se han convertido en modos interesantes de aprender a través del uso de herramientas tecnológicas. Jugando. Aprende jugando. Por ejemplo, acá tenemos una gamificación, pero presencial, ¿no? Este es presencial. O sea, la gamificación no ha estado desasociada al aprendizaje presencial, y aquí podemos ver cómo un equipo está tratando de armar un determinado proyecto a partir del uso de fichas. A mí una vez me hicieron la dinámica del castillo de naipes, donde todos teníamos que colocar los naipes de modo tal que no se cayera y ganaba el equipo que tenía la mayor altura. El aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, esto también es presencial. La asunción de roles. En el caso mío, como profesor de la Facultad de Derecho, yo nombro a un alumno como juez y a otros como abogados. Y esto se puede lograr en el mundo tecnológico. Es posible la gamificación, como armar los castillos de naipes, o por ejemplo, el roleplay o juego de roles a nivel del entorno virtual. Hoy, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos menores cuando están en el colegio. Se aprende con Kahoot, con quizzes. Y ¿saben qué es lo más interesante del uso de del Kahoot y de los quizzes? Es que yo veo que mis hijos, la profesora le pone como una suerte de concurso entre el aula y preguntas con tiempos. Incluso están programados los aplausos, la entrega de medallas. Y de esa manera ellos, jugando y concursando y compitiendo sanamente entre los compañeros, terminan aprendiendo. Yo les he enviado entonces también unos, como les comentaba, permítame por favor, les he enviado unos enlaces. Quiero saber si ya tuvieron la oportunidad de responder estos enlaces. Quiero acudir un momentito. Quiero acceder. Voy a detener mi compartir pantalla, por favor, un momento. Estoy deteniendo mi compartir pantalla para poder ingresar al formulario y exhibir primero el Google Slides. Aquí tienen ustedes el enlace, por favor, en la parte del chat. ¿Podrían ustedes abrir el enlace? A ver. Ahora lo estoy compartiendo. Este es el enlace que les envié de ensayo interactivo. Por ejemplo, yo les he compartido estas slides, estas diapositivas, y aquí ustedes ya podrían escribir al mismo tiempo que yo podría estar escribiendo. Por ejemplo, aquí ya alguien ha escrito y alguien ha colocado sus ideas. Por ejemplo, si yo lanzo la pregunta, ¿qué necesito para ser un buen profesor digital? Y lo estoy compartiendo con mis estudiantes, ellos pueden escribir sus ideas, señalar todo aquello que es indispensable para ser un buen profesional. Por ejemplo, en este momento se está escribiendo. Yo le voy a pedir a la persona que está escribiendo que ponga entre paréntesis su apellido, porque como esta cuenta yo la tengo asociada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las cuentas de correo, si estuvieran con cuenta de correo de San Marcos, saldría el apellido del estudiante.
pero como no están con cuenta de correo de San Marcos, sale un nombre de un panda, ahí sale panda anónimo o tortuga anónima a veces. Acá, gracias al señor o señorita Venegas, como también a Marcela Uria, quien está escribiendo en este preciso momento, tolerancia a la crítica, compartir información. Y Marcela Uria sigue escribiendo y me dice capacitación. Por ejemplo, mientras Marcela va escribiendo, yo puedo, obviamente, también escribir y lanzar alguna idea. Un buen profesor digital debe ser comunicativo y asertivo, ¿no? Entonces yo puedo intercambiar con ustedes ideas. Ahora, ya para finiquitar en los últimos minutos de esta disertación, fíjense, esta es la idea del uso de las herramientas y en este caso concreto del Google Slides para apoyarse de la labor docente y poder intercambiar puntos de vista con nuestros estudiantes. Fíjense que cuando en la educación tradicional, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Creaba un PPT en Microsoft, lo compartía con el retroproyector, pero yo no podía cambiar la diapositiva intercambiando opiniones con mis estudiantes. Más bien yo tenía que descargar el archivo, editar el archivo, volverlo a grabar y colocar esto en la pantalla para retroalimentar. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado y cómo la tecnología se afilia y se asocia a nuestro proceso de aprendizaje? Y lo último que quería preguntar. También les presenté este formulario. Por favor, ¿han respondido el formulario? Les he preguntado en este formulario, voy a ir a las respuestas, que ya están automáticamente graficadas. Mientras ustedes van respondiendo, ya se va graficando. Miren, antes, ¿cómo hacíamos en nuestras tesis para sustentar y tener el subtítulo profesional o nuestro grado? Teníamos que descargar los resultados, pasar una hoja de cálculo, sufríamos con los gráficos. Ahora no, ahora todo está integrado y luego también yo lo puedo descargar a una hoja de cálculo, que está en la parte superior, todo lo que ustedes han respondido. ¿Usa usted la tecnología integrada a sus dinámicas docentes? El 80% me dice que sí. Son 4 personas que han respondido señalando que sí. Y hay una persona que me dice que no. ¿Considera usted que los estudiantes están preparados para la integración de la tecnología en su proceso de aprendizaje? 3 me dicen que sí. Fíjense, algo curioso. 4 me dijeron que sí utilizaban las tecnologías, pero 3 me dicen que están preparados los estudiantes para ello. Significa que uno de ellos ha tenido probablemente una experiencia negativa con el uso de la tecnología por sus estudiantes. Por otro lado, ¿qué necesita un profesor para ser un profesor digital en la actual coyuntura? Dinero. Una persona me ha dicho dinero y no está muy alejado. Hay muchas personas que dicen, ahora nos tomó la pandemia por sorpresa y no tenemos el dinero para poder mejorar nuestros equipos, nuestras computadoras, poder tener licencias para algunos programas, poder tener el Zoom abierto sin necesidad que se nos corte cada 40 minutos. Por ejemplo, el dinero obviamente siempre es importante. Mejores equipos, obviamente. Los equipos son fundamentales para este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por lo pronto nos ha sido de mucha utilidad las PC que tenemos o nuestros equipos celulares. Conectividad, qué tan importante. Y allí el Estado necesita involucrarse más. Porque, por ejemplo, en el Perú, las empresas de telecomunicaciones, por el tiempo de pandemia, fueron liberadas en su responsabilidad de garantizar la conectividad. Cuando nosotros compramos un paquete de datos o contratamos un internet, siempre nos garantizaban cierta cobertura, un 40 o 50% de la funcionalidad. Y eso lo decían en los contratos. Pero cuando surgió el tema de la pandemia, nuestro presidente de la República emitió un decreto por el cual
ya no había esa garantía. Las empresas de telecomunicaciones no asumían esa garantía de conectividad. Por eso que nosotros ya no podemos reclamarle a Movistar, Claro o Entel por razones de la conectividad. Le vamos a decir algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que vengan a revisar nuestros equipos. Lo van a hacer porque hay obviamente un compromiso, pero ya esa garantía de conectividad no la tienen efectiva porque está suspendida mientras está el tiempo de pandemia. La capacitación, fundamental, y por eso esta convención, y por eso las distintas clases que vienen. Profesor Digital, por ejemplo, la próxima semana, el día 20, empieza clases para lo que son entornos virtuales del aprendizaje. En ese sentido, fíjense que todos nosotros reconocemos la importancia de la tecnología involucrada en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué necesitan los estudiantes? Mejores equipos, conectividad óptima. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comprometido con sus estudiantes, le ha hecho entrega a muchos de ellos de equipos especiales para mejorar la conectividad y con minutos de conexión. Todo eso es fundamental. La capacitación. Ahora, por ejemplo, con la Oficina de Educación Virtual, se está capacitando no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes. Y ellos se están sintiendo muy involucrados en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. Y no podemos negar la trascendencia o la importancia del interés por aprender. Acá vemos que la gran mayoría de nuestros profesores, y agradezco a todos aquellos que han respondido nuestra encuesta, vemos que se ha manifestado todo lo que es fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Particularmente, quiero concluir mi disertación precisándoles que yo me encuentro al pleno servicio de ustedes en lo que concierne a la respuesta de preguntas, dudas o inquietudes, no solo en esta actividad, sino para todo el proceso que ustedes estén desarrollando como un acompañamiento. Porque ese es el compromiso que obtuvimos de nuestro mentor, el ingeniero Marcos Otelo Bedón. Y es así como nosotros nos seguiremos conduciendo. Ahí está mi correo electrónico y mi WhatsApp. Tal como lo dijo el profesor Vidal, nosotros ahora vivimos un mundo globalizado y el WhatsApp es una herramienta para consolidar redes sociales. Porque las redes las formamos los seres humanos, pero integramos la tecnología en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, estimados señores. Doy por concluida mi intervención. Muchas gracias a ti, Jorge. Solamente queda por absolver una inquietud de los participantes. ¿Qué hacer con la falta de preparación de los docentes en educación virtual? Por la crisis hubo mucha improvisación y eso obviamente no fue lo más adecuado. Vemos cómo una de las respuestas fundamentó que el dinero era muy importante, ¿no? ¿Qué comentario te merece a esta pregunta? Muchísimas gracias, estimada Carmen Cecilia. Miren, no podemos negar la compleja realidad de nuestro país y de muchos países latinoamericanos. El tema de los ingresos económicos de los profesores, así como también la tecnología que ellos tienen, muchas veces no es la más atinada, es obsoleta, no es la más adecuada, perdón, es obsoleta, y esos problemas van a ser frecuentes. Pero hay algo que caracteriza a un docente. Y yo que tengo ya casi 26 años de labor docente ininterrumpida, es el apasionamiento y la creatividad. Aquel que está apasionado siempre va a buscar soluciones a los problemas. Y aquel quien es creativo
va a tratar de sortear esos problemas buscando alternativas. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, con el grupo conformado por el maestro Marcos Otelo Bedón, se inició de manera muy curiosa la capacitación hace más de 4 meses, sin costo alguno. Simplemente vi yo, por ejemplo, un mensaje en un correo electrónico que invitaban a charlas para Classroom y Meet y me inscribí. No porque la facultad me obligara a hacerlo, sino porque yo tenía la curiosidad de hacerlo. Empecé de cero, completamente como muchos profesores, sin costo alguno, simplemente escuchando desde mi computadora o desde mi propio equipo celular las charlas del maestro Marcos. Y así se conformó un equipo que cada vez fue más numeroso hasta llegar a cerca de 1.000 profesores, hasta casi 4.000 profesores capacitados de manera secuencial. ¿A qué quiero llegar? Que los profesores hay que capacitarnos permanentemente. Siempre van a haber improvisaciones. Creo que la pregunta se acerca más a aquellos profesores que probablemente, hay que diferenciar, ¿no? Un grupo de profesores que probablemente no quiso capacitarse, tuvo las herramientas para hacerlo, tuvo las oportunidades para hacerlo, pero no quiso capacitarse. Y, como decimos todos, se lanzó al ruedo para ver cómo salía la actividad. Es como el profesor que no prepara su clase en la experiencia presencial y no se capacita en los cursos diversos para ser mejor profesor en el mundo presencial, no en las enseñanzas presenciales. Y por otro lado, tenemos los profesores que sí quisieron, pero casualmente las herramientas no las obtuvieron, porque hubieron barreras económicas y sociales en algunas circunstancias. Es allí donde el Estado, a través del gobierno, y nosotros mismos debemos acudir. Escuchaba en estos días lo que se conoce como aprendizaje por servicios. Yo aprendo prestando un servicio. Y aprendiendo prestando un servicio puedo trascender en la comunidad. Y creo yo que nosotros podemos cumplir esa labor de seguir aprendiendo en estas herramientas, prestándole el servicio a nuestros compañeros profesores que necesitan acceder a estos instrumentos, a estas herramientas, a estos entornos virtuales y ser mejores profesores. Ahora, por ejemplo, acá tengo una pregunta, permítame, la estoy viendo. Dice, siga nomás, doctor. suponiendo que los alumnos tengan buenos equipos, conectividad óptima, capacitación, pero si no tienen interés por el aprendizaje, muy bien, excelente. Por eso que debemos ser dinámicos. Claro, sí lo he visto como comentarios, hay que ser dinámicos. Por ejemplo, estar siempre interesados en lo que les gusta a nuestros estudiantes. Preguntar qué es lo que les agrada. Probablemente les agrada los juegos de roles. En derecho les encanta a los estudiantes sentirse abogados o jueces. Los programas de televisión como Caso Cerrado o Investigación del Crimen les fascina. Entonces, ¿qué hago? Yo creo un casito en el aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, creo un casito, les asigno roles a ellos, formo equipos en Zoom y les damos minutos para que interactúen y asuman el rol de abogados, el rol de jueces, el del fiscal, el del investigador. Incluso el del investigador realiza videos donde simula que ha hecho una indagación de las huellas del crimen, reconstruye el delito, imagínense. A mí me ha fascinado porque hasta citan películas de cine. Hasta hemos aprendido exhibiendo películas de cine durante la clase, que son herramientas que tenemos nosotros en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, doctor Jorge. Una pregunta, quizás usted sabe o conoce, ¿no? Con respecto, si usted recomienda el uso del StarCraft en educación superior, ¿no? Me parece que el StarCraft, no lo conozco muy bien, pero creo que está vinculado con las experiencias de juegos constructivos, ¿no?
Como por Sí, ejemplo, mis hijos tienen asignaturas. el Minecraft, ¿no? El Minecraft que tienen ellos, que son juegos constructivos, dinámicas constructivas. Miren, obviamente, todo aquello que permita incentivar la creatividad del estudiante es óptimo. Yo les quiero decir algo. Una vez que yo introduje en mi clase un juego y le dije a mis compañeros de la Facultad de Derecho que el día de hoy iba a ser una actividad lúdica con mis alumnos, muchos de mis compañeros docentes, ustedes entenderán que Derecho es una carrera muy tradicional y muy pegada a los usos antiguos, me dijeron, pero no son niños, Jorge. Ellos ya son estudiantes universitarios, van a ser abogados. Y hubo una muralla, como una puerta allí diciendo, no tratemos a los estudiantes como niños. Al final, la gran mayoría de profesores que conozco hacen gamificación. En la Facultad de Derecho, tanto en pre como en posgrado. Y en maestría cumple un rol muchísimo más trascendente. ¿Por qué? Porque no es el hecho de hacer dinámicas creativas, constructivas o lúdicas por hacer, es decir, por simplemente querer tener un placer del juego. No, sino que todas estas herramientas tienen un propósito y todas estas herramientas nos van a permitir el lograr el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Bien, gracias. Eh, Simplemente esperemos que cuando se levante la emergencia, este estado de pandemia, todo esto ganado no se pierda, ¿no? Que no retrocedamos, por favor. ¿Cuánto está costando no solamente a la convención, sino a cada uno de nosotros tener el tiempo y la dedicación, la inversión para que después regresemos otra vez a la prehistoria digital, vamos a decir a los inicios digitales, ¿no? Yo le, yo le quiero comentar, profesora Carmen Cecilia, Sí, disculpe que le interrumpa, no, creo que ya no vamos a tener un mismo mundo. Ya la realidad cambió. Ya no, ya el volver atrás, como usted muy bien lo dice, ya no va a ser nuestro horizonte. Más bien, la pregunta que yo me hago es, cuando ya se abran las universidades, cuando estemos ya todos listos para volver a nuestras aulas, ¿cuántos querrán volver? Capaz algunos dirán, no, ya me gustó la enseñanza virtual. Yo quiero continuar con este entorno virtual. Y los alumnos dirán también, sí, yo quiero hacer esta enseñanza virtual. Probablemente esa pueda ser, y ojalá, la respuesta en una enseñanza mixta. Yo creo que puede ser tanto presencial como virtual en las distintas asignaturas que tenemos. sí, es un gran reto, un gran reto. Bueno, agradecemos la participación del doctor Jorge Alberto Beltrán Pacheco por habernos ilustrado cómo va el camino de este aprendizaje, estas estrategias de nuestros docentes. Muchas gracias, doctor Beltrán. Muy agradecido a todos Seguidamente ustedes.